Buenos días, queridos oyentes. Gracias por sintonizar la Radio Turbulenta 91.9, la que más sabe de negocios. El día de hoy estaremos entrevistando a Juan Sebastián Osorio Campo, que viene a contarnos un poco sobre el libro Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas por parte de la Universidad del Rosario. Buenos días, profesor Osorio. ¿Cómo está usted? Buenos días para ti, Sara, para toda la mesa del trabajo y para todos los oyentes, por supuesto. Profesor, cuéntenos un poco sobre el capítulo que abarcó del libro Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas. El capítulo que yo escogí del libro Turbulencia Empresarial, Lecciones Aprendidas fue la gestión de la turbulencia desde la perspectiva del liderazgo, el rol de la ética, en donde este habla principalmente de la aplicación de la ética al manejo empresarial a partir de líderes que puedan responder conjuntamente a la turbulencia y se anticipen a esta. Hay tres elementos claves de los que quiero hablar que sean desde la ética para responder a la turbulencia. El primero de estos es construir una base de competitividad basada en la excelencia más que en la competencia. El segundo es adoptar un enfoque hacia la sostenibilidad. Y el tercero, que es uno de los más importantes, es desarrollar planes de mediano y largo plazo. Sobre todo, si se desarrollan planes de largo plazo, es lo que se considera mejor. Ahora bien, el liderazgo ético como una herramienta fundamental es como una herramienta fundamental para anticiparse a la turbulencia de actuar sobre esta. De esto hablaremos más tarde. Los líderes éticos como agentes proactivos de cambio son ahora bien considerados elementos importantes para, para, para los pilares de la ética. Y además de esto también habla el capítulo sobre cómo integrando aspectos sociales, económicos y ambientales no se puede perjudicar a la empresa ni a su entorno. Ahora bien, eh, hay dos temas de los cuales me quiero enfatizar, sobre todo que son la estrategia de liderazgo, en donde estos dos son estudiados por separado, pero sin embargo son aspectos esenciales para las empresas en donde la estrategia es la actividad de la empresa. Esto se hace a un nivel macro, es decir, que se tiene más en cuenta a la empresa y todo lo que abarca esta, los procedimientos y demás. Mientras que el liderazgo es el rol de los líderes o de los líderes de la empresa y sus miembros, y esto se hace en un nivel micro, ya que es el estudio del individuo. Cabe destacar que según Mintzberg, la estrategia es un plan diseñado para alcanzar dichos objetivos o metas finales, y el cual todo líder debería promover. Ahora bien, según el escritor y profesor Porter, nos habla sobre una ventaja competitiva que sea sostenible, que no se erosione con los cambios del entorno y que sea difícil de imitar por competidores existentes o potenciales. Para enfatizarnos más en lo que es liderazgo, he traído un ejemplo en donde el liderazgo puede ser visto como una habilidad, la de influir en otros de forma manipulativa. Y un ejemplo de estos es el caso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en donde a partir de su liderazgo y manipulación, lo que hizo fue influir en las demás personas de forma negativa, en la sociedad, y esto llevó o conllevó a, como todos sabemos, a la caída del imperio alemán o de la nación alemana. Profesor, denos un ejemplo de lo que significa liderazgo. Bien, un ejemplo de estos del que les iba a hablar es lo que significa leadership, que es liderazgo en inglés. Leadership es la unión de dos palabras que son leader y ship. Leader significa dar luz, guiar o, o conllevar a personas o individuos o empresas. Y mientras que ship es barco. Entonces, de acuerdo al ejemplo que les traigo, este se presenta como un faro que conocemos todos que están en las playas que guían barcos. Entonces, la luz de este faro se podría tomar como el líder, que es el líder que, que guía a los barcos para llegar al mismo objetivo que son las playas o las costas. Pero entonces, ¿qué es el liderazgo exactamente?
Bien, el liderazgo es una habilidad que tiene un individuo para, uno, guiar, dirigir y orientar a otros hacia un mismo fin específico sin que haya doble intención o una intención escondida. Y además de esto, el liderazgo no usa a sus colaboradores de forma incorrecta. Hay una diferencia que es la de los líderes y los no líderes, en donde los líderes están compuestos por su base moral y ética y su intencionalidad, mientras que los no líderes, perdón, se basan en cumplir comportamientos y procedimientos, y estos a corto plazo, mientras que los líderes lo hacen con metas a largo plazo y bueno, a mediano plazo también. Y entonces, profesor, ¿cuál es el rol de un líder para responder a la turbulencia? Bien, el rol de los líderes en la gestión estratégica en la turbulencia es básicamente que el rol es acomodar las áreas y procesos de la empresa, las diferentes áreas y procesos de la empresa, para que respondan adecuadamente a una turbulencia del entorno, además de monitorear los cambios en el entorno, obviamente. Se ve a estos líderes como agentes de cambio, en donde eh, lo que hacen especialmente es, o específicamente, es anticiparse a los cambios del entorno y divulgar dichos cambios en la empresa en la que trabajan para que así hayan cambios positivos y estos puedan responder de manera anticipada y positiva a la turbulencia. Una empresa por excelencia o con excelencia debe acomodarse al entorno sin dejar de lado su naturaleza. Esto es decir, para qué fue creada, con qué fin y su competitividad. Esto hace parte de la naturaleza de la empresa. Mm, Ahora bien, la resistencia al cambio, las razones de este fenómeno es la falta de comunicación entre líderes y el personal de la empresa, la poca participación del personal en el cambio y la falta de confianza hacia los líderes y la empresa. Básicamente lo que sucede aquí es que cuando hay una resistencia al cambio, eh, generalmente se le echa más la culpa a los trabajadores de la empresa, pero la culpa realmente cae o yace en los líderes o en los mismos gerentes. ¿Por qué? Porque son estos los que deben comunicar a todo el personal cuáles son los objetivos o las metas finales de la empresa y cómo van a ser estas llevadas. Entonces se podría definir al liderazgo ético como un sinónimo de crear confianza y generar integridad. Ahora bien, profesor, ¿qué abarca entonces la ética empresarial? Principalmente la respuesta hacia el entorno o el ambiente, sin afectar a este último. Es como la empresa mantiene contentos tanto a los sujetos externos como a los sujetos internos de la empresa. Entre dichos sujetos internos y externos están los stakeholders, partes que son las partes interesadas del negocio. Estos tienen simpatía con el medio ambiente y las problemáticas sociales dentro de una ciudad o un país. Entonces es aquí cuando la empresa debe mantener una estrecha relación con la sociedad y esto para trabajar en pro de esta. Es decir, que mientras la empresa sigue con su negocio, debe trabajar en pro o para la sociedad y para sí misma. Em, con el fin de crear una ética empresarial que es la clave para mantener la credibilidad y el apoyo del público. Bueno, profesor, denos un ejemplo de ética empresarial. Claro que sí. Como mi gran amigo Ingvar Kamprad, creador y dueño de IKEA, que en paz descanse, diseñó y creó un plan que se llama Personas y Planetas Positivos, que buscaba al mismo tiempo el crecimiento empresarial, un desarrollo sostenido, en donde se componía básicamente de ofrecer a la mayoría de las personas soluciones a precios asequibles que les permitan disfrutar de una vida más sostenible en el hogar. Al mismo tiempo, ofrecer productos y soluciones que ayuden a sus clientes a ahorrar dinero utilizando menos agua y energía y reduciendo así los residuos. Un ejemplo de estos fue la venta de electrodomésticos que tenían
cargas más eficientes energéticamente y estaban en el precio más bajo del mercado. Profesor Osorio, según usted, ¿qué permite la ética en los negocios? Bien, la ética en los negocios solamente puede crear efectos positivos. Y estos son cuatro: la estructura de costos, la mejor reputación en el mercado, la capacidad de innovación y el mejor desempeño financiero. Y todos estos van a llevar a fortalecer la ventaja competitiva para enfrentar así a la turbulencia del sector. Ahora bien, pasemos a lo que es liderazgo ético. El liderazgo ético es primeramente una unión entre el liderazgo y la ética que están altamente interrelacionados, como ya lo he mencionado anteriormente, y en donde el liderazgo es igual o es sinónimo de las relaciones humanas con un proceso de influencia, mientras que la ética es cómo se protegen los derechos y necesidades de dichas personas. ¿Cuál es el cargo de los líderes? El cargo de los líderes es proporcionar una ética adecuada en la organización, pues con sus propios comportamientos pueden afectar a las demás personas de la empresa. Además, tienen el propósito de establecer relaciones duraderas con los stakeholders con el fin de alcanzar objetivos sociales y ambientales, como lo mencionaré posterior a este tema. ¿Cuáles son los efectos del liderazgo ético? La creación de una relación negocio-sociedad, stakeholders y su visión en las problemáticas sociales. Con lo que me refiero a esto es que lo que hace el liderazgo ético es crear una estrecha relación entre el negocio o la naturaleza de la empresa y la sociedad, para que así los stakeholders eh, puedan disfrutar o gozar de las actividades económicas, eh, ambientales y políticas que ofrece la empresa para con el medio ambiente. Me gustaría destacar aquí algo muy importante, que es que cuando una compañía actúa éticamente ante sus stakeholders, mejora su contribución a la sociedad y obtiene credibilidad del público. Entonces, ahora, yo creo que aquí podríamos resumir que una parte fundamental de la ética y el liderazgo en las empresas es los stakeholders, en donde estos pueden afectar tanto positivamente como negativamente a la empresa y su durabilidad en el mercado. Mm, Ahora bien, quiero hablar de dos factores importantes que son cómo impactar a la sociedad. Estos dos factores son economización y la ecologización, en donde la primera es la conversión eficiente de entradas en salidas y la segunda es el forjamiento de colaboraciones pensadas en la comunidad. Un oyente nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un gerente y un líder? Esto es muy fácil, querido oyente. La diferencia entre un gerente y los líderes es que el gerente se enfoca en procedimientos y en el corto plazo, mientras que los líderes son algo totalmente contrarios. Se enfocan en la gente y en la responsabilidad moral y crean objetivos a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué podría concluir usted, profesor, de acuerdo con el capítulo que estudió? Bien, me gustaría concluir entonces que como práctica para una empresa es recomendable incluir el liderazgo ético en la ventaja competitiva, en la estrategia corporativa y hasta en los procedimientos de cada área de la empresa. Pues con esto se reconoce que cuatro cosas. La primera, los empleados de la empresa son individuos, personas que tienen derechos y necesidades, así como los líderes. Es decir, que no son máquinas. Y esto lo debería saber cualquier persona. Segundo, que la empresa debe tener una estrecha relación con la sociedad para así impactar positivamente con esta misma, al medio ambiente e incluso a factores socioeconómicos. Tercero, la empresa debería tener líderes y no gerentes, porque como ya lo mencioné, los líderes son aquellos que proponen planes, objetivos y metas a largo plazo y no a corto plazo, llevando así a que la empresa dure aún más en el sector y en tiempo. Y por último y más importante que todos, es que los líderes deben conocer y muy bien a sus stakeholders para así integrar aspectos sociales, económicos y ambientales que otorguen una estructura en forma de pilares defensivos que respondan a la turbulencia del sector.
Bueno, doctor Osorio, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Espero siga siendo un fiel participador de nuestra emisora. No, para nada. Muchas gracias a ustedes y claro que seré un fiel participador de esta emisora. Espero les haya gustado. Hasta pronto.